Leider Perdomo de la Corporación Jurídica Libertad. Él hace parte del proceso social de garantías, que es un proceso anterior a estas garantías de las que nos hablaba Jael, que lleva ya más de una década en nuestro país, en el que participan organizaciones defensoras de derechos humanos en un diálogo permanente con el Estado sobre estos mismos temas. Entonces, Leider, si quieres, empecemos hablando de cuáles son las recomendaciones que ustedes le dijeron a la Comisión Interamericana que debía hacerle al Estado colombiano. Gracias, varias cosas, pero yo creo que es una cosa importante tener en cuenta y es el marco político en el que se está desarrollando, digamos, la mesa nacional que se llevó a cabo ayer, ¿cierto? La visita de la comisión y bueno, y todo este, digamos, el tema del tratamiento de la protesta social en Colombia de parte del gobierno colombiano. Y lo voy a resumir, o trato de resumirlo en una actitud de evasión de parte del gobierno colombiano mediante respuestas formalistas ante sus obligaciones constitucionales y legales y las órdenes judiciales que ha recibido frente a la protesta social. ¿Qué quiero decir con esto? Que el gobierno de Iván Duque, desde el año pasado, que se ha visto abocado, o desde el 2019 con el paro nacional, que se ha visto abocado a afrontar medidas o actitudes y políticas frente a la protesta social en Colombia, siempre ha acudido al formalismo legal como una manera de evadir esas obligaciones que tiene, y esto se ha visto expreso varios gestos, digamos, en varias políticas del gobierno. Uno es el decreto 003 de este año, precisamente. Ese decreto tiene antecedente en la resolución 1190 del 2018, que a su vez es producto del acuerdo de paz en el que las organizaciones sociales, las plataformas y defensores y defensores de derechos humanos tuvimos un papel protagónico. Y el decreto 003 es la respuesta a la sentencia de la Corte Suprema de septiembre del año pasado, pero a su vez es un mecanismo formal, insisto, mediante el cual le dan la vuelta a la amplitud o a las garantías que la resolución 1190 traía. El decreto 03, en lugar de ampliar o profundizar las garantías para la protesta social y para el control sobre la actitud gubernamental y estatal frente a la protesta social, lo que hace es que recorta cosas, recorta garantías que existían en la resolución 90 del 2018. Esa fue una respuesta formalista del gobierno con la que de alguna forma trata de evadir la orden de la Corte Suprema de Justicia y además de alguna forma tramposa, me atrevería a decir, recorta garantías que ya existían o las vuelve más limitadas. Entre otras garantías, desde el punto de vista regional, podría hablar, por ejemplo, de que las mesas de seguimiento a la garantía de la protesta y el derechos asociados en las regiones termina reducido a una mesa de coordinación, que básicamente es una mesa para decir por dónde van a ir las protestas, cuántas personas van a ir, si hay que sacar al tránsito para que desvíe el tráfico, si necesitamos unas ambulancias pendientes, ¿cierto? Una cosa netamente administrativa. Eso es recortar las garantías, al menos en el plano regional. Otro buen ejemplo de esa reducción o de esa actitud evasiva y formalista del gobierno nacional es precisamente la convocatoria de la Mesa Nacional el día de ayer. O sea, la protesta social empezó hace un mes, han habido miles y miles de denuncias de violación a los derechos humanos y de afectaciones a la protesta misma como derecho de las personas y de los ciudadanos y las ciudadanas pues en el contexto colombiano, y apenas ahora se llama a la mesa como una respuesta otra vez, insisto, evasiva y formalista ante la visita de la comisión y la presión que se está haciendo a nivel social frente a la actitud agresiva y violadora de los derechos humanos de parte del gobierno y el Estado en su conjunto. Por supuesto, Jael nos da aquí unas noticias que son bien importantes, ¿cierto? Unos logros que se obtienen de esa mesa. La mesa es muy importante, pero la actitud del gobierno no es una actitud de garantía. Es una actitud, insisto, de evasión, de formalismo, de performance, de garantismo cuando es políticamente les resulta conveniente. Y otra respuesta evasiva y formalista del gobierno es la resolución 01716 del 31 de mayo de este año, que no ha sido muy estudiada o no ha sido muy trabajada, digamos, o discutida en el ámbito público, pero que es la resolución mediante la cual el gobierno supuestamente regula el uso de armas de menor letalidad de parte de agentes de la fuerza pública, pero además es la resolución mediante la cual el gobierno le responde otra vez de manera evasiva y formalista al incidente de desacato que las organizaciones sociales y defensores de derechos humanos han interpuesto por las medidas que ha tomado el gobierno ante la sentencia de la Corte Suprema, sentencia de tutela de la Corte Suprema de septiembre del año pasado. En ese marco político que me parecía demasiado importante ponerlo ahí y dejarlo como una claridad frente a la actitud del gobierno colombiano, pues nosotros hemos tenido, digamos, insisto, desde el punto de vista nuestro regional,
una serie de recomendaciones o de llamados que hemos hecho en distintas instancias y que también le hemos hecho a la comisión y que insistimos en ellos por este medio, ¿cierto? Sí. Y es que tienen que ver con el tema del fortalecimiento de las medidas de participación, control y defensa de los derechos humanos en el contexto de la protesta social. Como decía ahorita, las mesas de seguimiento, por ejemplo, en las regiones y en las localidades se vieron reducidas por el decreto 003. Una recomendación importante que podría resultar de la intervención de la comisión en esta visita de trabajo podría ir en el sentido de fortalecer los mecanismos de control, no solamente los cooptados ya, ¿cierto? De control formal, sino de control social que hacemos de las organizaciones sociales y defensores de derechos humanos. Otro tiene que ver con Jael lo mencionaba a propósito de la intervención que hacen los compañeros en la reunión ayer, tiene que ver con el tema de la reforma policial. Y hay un asunto muy particular que me parece importante en el que la comisión eventualmente puede hacer recomendaciones. Se le recomienda a la comisión hacer la recomendación, ¿cierto? Y tiene que ver con la autorregulación de la policía. La policía desde los años 90 no recibe una ley, salvo el Código de Policía que lo que hizo fue ampliar las facultades, no hay una ley que regule su comportamiento y el desarrollo, el reglamento de su comportamiento en la ejecución de la ley orgánica del Código de Policía. Lo que hace la policía es que emite resoluciones internas, por ejemplo, una que dice que el traslado por protección es una medida correctiva, una cosa que hecho es contradictoria con la ley que es superior. Es necesario que haya un mecanismo de regulación externo, legal, superior del poder civil sobre el poder policial para que hayan unos eventuales cambios pues en la actitud represiva y violatoria de los derechos humanos de la parte de la policía. Y lo último que ya Jael mencionaba, uno tiene que ver con la posibilidad del grupo se me olvidó la expresión, el GEI, Grupo Especializado Independiente, ¿cierto? Investigación independiente. Exacto, pero además nosotros consideramos y nosotros consideramos que incluso no se debe descartar una visita in loco de la comisión en lo que sigue, porque Jael lo mencionaba correctamente, el posparo, la posmovilización, lo que siga después, ya empezamos a ver un montón de síntomas de esos, ¿no? Y es que, digamos, de la agresión masiva, de la agresión evidente en la calle contra la protesta, estamos pasando a la amenaza selectiva, los ataques selectivos, ya a menos en Antioquia tenemos un registro de menos 8 o 9 amenazas contra líderes, la noción esa teórica que se inventó el gobierno, sus seguidores de la revolución atómica y esta cosa, la están aplicando, están molecular, atacando al la revolución molecular, de manera molecular y disipada, están atacando liderazgos sociales en el contexto de la protesta social, liderazgos pequeños, de pequeños alcances, ¿cierto? O sea, ellos ya están variando y están ejecutando su teoría, su nueva versión de la teoría de la seguridad nacional, pero además lo están haciendo variando las modalidades. Ya vamos en las amenazas y esperemos pues que no traten a hacer unas cosas peores, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, nosotros recomendamos o no queremos que la comisión no descarte incluso una visita en loco prontamente ante la posibilidad de que esto se ponga incluso peor. Bueno, muchísimas gracias a Leider Perdomo de la Corporación Jurídica Libertad y a Jael Quiroga de la Corporación Reiniciar, porque nos han ayudado en este primer bloque a saber de primera mano lo que fue esta reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de las garantías para la protesta social. Como les comentábamos más temprano, vamos a tener hoy 4 bloques temáticos en los cuales vamos a ir abordando una a una esas reuniones. Nos quedan mensajes muy claves. Evidentemente hay un cambio de tono del gobierno que es bastante diplomático y lo usa solo frente a la comunidad internacional, que su actitud sigue siendo meramente formal, no hay una actitud realmente de respeto, de garantía por los derechos a la protesta, y para la sociedad civil es fundamental que haya un seguimiento de lo que va a seguir sucediendo en Colombia una vez se vaya a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se insiste, por último, en una investigación independiente. Entonces, pues muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado esta mañana.